Antes que nada, quiero agradecer a los compañeros de la dirigencia de Junín por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí. Aurelio ha hecho un preámbulo sin querer a lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Él se refirió al partido como un partido de escuela y eso somos. Recuerden lo que decía Víctor Raúl. Si sabes, enseña y si no sabes, aprende. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy es un ejercicio de revisión del programa máximo del partido planteado por Víctor Raúl Haya de la Torre en el artículo ¿Qué es el APRA?, publicado en 1926, el plan de 5 puntas, de 5 puntos y la estrella de 5 puntas. A ver. Ahí, sí, pon un poquito más atrás, ahí. Y aplicarle el aprismo al aprismo. Como bien ha dicho Aurelio, el concepto fundamental, la piedra angular del pensamiento de Haya de la Torre, es el concepto de espacio-tiempo histórico. Y lo que vamos a hacer hoy, lo que quiero compartir con ustedes es reflexionar sobre eso. Vamos a aplicarle el concepto de espacio-tiempo histórico a la plataforma política original del APRA para tratar de formular una nueva plataforma política, un nuevo plan máximo para ofrecerle al Perú en el siglo XXI. El APRA, a diferencia de otras doctrinas, tiene este elemento maravilloso, es como un algoritmo, como un engine, dirían en inglés, como un motor, que está dentro de la doctrina que nos permite ayornar permanentemente las ideas. Y de hecho, el propio Haya e incluso Alan García participaron de este proceso. Pero vamos a hacer un esfuerzo hoy conjunto, lo quiero compartir con ustedes, para ayornar el programa máximo. Y quiero que, mientras comparto con ustedes estas ideas, reflexionemos sobre algo muy importante. Una pregunta que permanentemente nos hacemos los apristas es cómo con los resultados que tuvimos, 7.25% de crecimiento anual en promedio, reducción de la pobreza en 22 puntos, 6.6 millones de conexiones de agua nuevas o mejoradas, 850.000 títulos de propiedad, 110.000 casas, 56 hospitales. ¿Cómo es posible que nos hayamos desconectado del movimiento popular? En parte, puede que hayamos tenido alguna responsabilidad en no saber vender eso, pero creo que el principal problema es que caímos en el juego de la caviarada. Ellos le pusieron nombre a las cosas y, por ejemplo, nos hablan de conflicto armado interno, de la lucha contra la corrupción, la ideología de género, y le empezaron a poner nombre a las cosas. Entonces rayaron la cancha. Y una vez que rayaron la cancha, nosotros cometimos el error de jugar en esa cancha. Por eso, a partir del ejercicio que les traigo hoy, lo que tenemos que hacer, y es la propuesta que les traigo, es no solo nuevas ideas, sino ponerle nombre a las nuevas ideas. Porque en la medida que nosotros introduzcamos los nombres de las cosas, vamos a tener la cancha rayada y la discusión se va a dar en torno a lo que nosotros hemos planteado. El dueño de las palabras es el dueño del discurso. No en vano, Gabriel García Márquez, en las primeras páginas de 100 años de soledad, describiendo a Macondo, dice: eran tiempos tan remotos que las cosas aún no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo para saber a qué se referían. Entonces, con eso en mente, con la idea de tener nuevas palabras, nuevas ideas y nuevas palabras, para poder rayar la cancha y poder entrar al debate electoral del 26, permítame compartir con ustedes algunas ideas. ¿Cuáles eran los 5 puntos del programa máximo de 1926? Todos lo sabemos, los voy a repasar. Como originalmente lo planteó en 1926 Víctor Raúl Haya de la Torre. Acción de los países de América Latina contra el imperialismo yanqui. Segundo, la unidad política de América Latina. Tercero, la nacionalización de tierras e industrias. El cuarto, internacionalización del Canal de Panamá. Y quinto, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Entonces, empecemos el ejercicio. Acción de los países de América Latina contra el imperialismo yanqui. Ya Aurelio se ha referido a esto brevemente en su alocución. Haya empezó
cuando él ve la realidad, América Latina estaba bajo el yugo del imperialismo yanqui. Se hablaba incluso que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Y esa fue la realidad que él enfrentó al comienzo. Sin embargo, él va a Rusia, después va en los 50 a los países nórdicos y puede contrastar lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Y él dice, no, esa es otra forma de imperialismo, es el social imperialismo ruso, ¿no? Y se reafirmó en el pan con libertad. Puede que vaya a haber pan algún día en la Unión Soviética, pero no hay libertad. Eso no es lo que nosotros queremos ni para el Perú ni para América Latina. Es entonces cuando él acuña la frase, ni con Washington ni con Moscú. Ese es un primer ayornamiento que hace Haya de la Torre. Pero veamos el mundo hoy, porque lo que queremos hacer hoy es pensar en la plataforma política del APRA para el siglo XXI. El imperialismo, primero, ¿sigue siendo el mismo? ¿Tenemos este mundo bipolar? No. Hoy día claramente hay un nuevo actor en el concierto mundial de naciones, y es China. Y tenemos la presencia del imperialismo chino que ya lo podemos sentir en el Perú, en el sector energía, en el sector minería. El imperialismo chino está acá. Yo por mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de ver cómo actúa el imperialismo chino en otros países, en el Asia, en el África. Y la verdad que lo que tenemos aquí en el Perú es todavía un imperialismo chino light. El imperialismo chino tiene una concepción distinta al ruso o al americano de su momento. Tiene la concepción de tomar los recursos naturales y dejarlos ahí para usarlos en el momento que ellos los necesiten. Tienen otra concepción del tiempo. Yo he visto cómo en el África toman recursos mineros de bauxita o litio, tienen todo el litio que hay en el África, y lo toman y no lo explotan. No lo explotan, ¿por qué? Porque dicen, yo lo voy a necesitar en 50 años. Es una lógica distinta. Entonces, muchas veces le dan la bienvenida a los países felices porque vienen e invierten, pero no lo van a tocar, entonces no nos va a traer ningún beneficio. Lo cual me trae a colación una de las ideas fundamentales de Haya en torno al imperialismo. ¿Ser antiimperialista significa que no queremos inversión extranjera? No. Haya hablaba de la ambivalencia del imperialismo, el lado bueno y el lado malo, ¿correcto? El imperialismo nos trae el capital que necesitamos para poder crecer, poder desarrollarnos, pero por supuesto hay que mitigar el impacto. En ese momento, si fuéramos a hablar del imperialismo chino, me preocuparía yo del tratamiento a la fuerza laboral, el tratamiento al medio ambiente. Pero en ese estado, en la construcción del Estado antiimperialista, que es la propuesta aprista, está la respuesta. Queremos todo el capital posible, todo el capital extranjero y todo el capital privado nacional posible para poder crecer. Pero tenemos que buscar la manera de enfrentar este problema. Hay entonces la necesidad de de entender cómo se está moviendo el mundo, porque hay fenómenos que han cambiado a los cuales me voy refiriendo. Pero el fundamental es que ya tenemos estos tres ejes. Y si tenemos la presencia del imperialismo chino, lo que tenemos que buscar es balancearlo. Y hoy día hay otras fuentes de capital en el Asia-Pacífico tan importantes como el imperialismo chino. Está Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes, y en el año 2030 va a ser seguramente la quinta economía del mundo. Tenemos, por ejemplo, la India, que tiene 1.400 millones de habitantes. China tiene 1.200. Tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Saben lo que es eso? Está Vietnam, Tailandia, etc. Entonces nosotros tenemos que buscar atraer ese tipo de capitales de esos orígenes para poder balancear. Entonces, ya no es el primer punto, acción de los países de América Latina contra el imperialismo yanqui. Hoy podríamos decir acción contra todo imperialismo. Y en todo caso, lo principal es la respuesta del Estado antiimperialista. Eso es lo primero que tendríamos que aclarar. Y por lo tanto, en lugar de pensar en aquella sentencia ni con Washington ni con Moscú, hoy podríamos decir, y este es el ayornamiento, ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing. Ese es el ejercicio que estamos llevando adelante. El siguiente punto era la unidad política de América Latina.
Y aquí yo creo que el caprismo jamás va a renunciar a la unidad política de América Latina como objetivo. Pero tenemos que ser prácticos y tenemos que ir a una integración económica prioritaria. Es decir, cuál es el eje que a nosotros nos puede beneficiar en nuestro crecimiento para poder llevar adelante la revolución social que queremos conseguir. Alan García planteó la Alianza del Pacífico como el eje fundamental para el crecimiento del país, mirando hacia el Océano Pacífico y este gran escenario del comercio internacional que es hoy el Asia-Pacífico. Y planteó una alianza entre México, Colombia, Chile y Perú. Yo creo que debemos reafirmarnos en eso. Lo único que falta allí es Brasil. Brasil, porque es un país que realmente, como dicen ellos, no es un país, es un continente, y logrando la articulación económica con Brasil, vamos a realmente conformar un eje poderoso que va a ser un motor de crecimiento. Y tenemos que entender el espacio peruano, el espacio geoeconómico peruano, tiene más de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Yo diría que tenemos casi 4 millones de kilómetros cuadrados de espacio geoeconómico. ¿A qué me refiero? Los estados de Rondônia, Amazonas y Acre en el Brasil tienen el 20% de la población del Perú y el 20% del PBI del Perú. Es decir, es como hacer crecer el Perú de un día para otro. Y lo único que tienen que pensar, compañeras y compañeros, es que si se van a Asís, que está en el estado de Acre, al frente de Iñapari, Asís está a 1.100 kilómetros de hilo y a más de 4.000 kilómetros de Río de Janeiro. Está, en otras palabras, a 1.100 kilómetros del Pacífico y a 4.000 kilómetros del Atlántico. Yo les pregunto, cuando el eje del comercio mundial está en el Pacífico, ¿por dónde va a salir esa producción? Esa producción tiene que salir por el Perú y tenemos que hacer todo lo posible para que salga por el Perú. Hemos invertido miles de millones de dólares en las 3 carreteras interoceánicas. Hay que ponerlas a trabajar. Imagínense un puerto en Corío, este es el puerto de Chancay, del cual vamos a hablar, y está Bayóvar o Paita en el norte. Yo me imagino hacia adelante, en el futuro, antes del año 2030, grandes barcos viniendo desde Buenaventura en Colombia, desde Guayaquil en el Ecuador o incluso desde Valparaíso en Chile, en cabotaje hacia los puertos peruanos. Y al puerto que tenemos listo, que es Chancay, y saliendo de ahí en grandes barcos de 150.000 o 200.000 toneladas hacia el Asia. Y nos vamos a convertir en el punto de entrada y salida del comercio internacional entre América del Sur y el Asia-Pacífico. Y aquí me voy a adelantar, voy a cambiar un poco el orden de los puntos que estamos analizando. Porque el cuarto punto que planteó Víctor Raúl Haya de la Torre fue la internacionalización del Canal de Panamá y después habló de la interamericanización del Canal de Panamá. ¿Por qué el Canal de Panamá era tan importante en el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre? Porque él no tenía una visión parroquiana del mundo. Él veía al Perú insertado en el mundo. Y entonces, ¿por qué era importante? Porque el comercio se daba en el océano Atlántico. Los grandes flujos de comercio eran entre la costa este de Estados Unidos y Europa. Entonces, si nos bloqueaban los gringos el Canal de Panamá, que eran los dueños del Canal de Panamá, nos bloqueaban el acceso a los mercados, al crecimiento. Ante eso, Víctor Raúl, que también pensaba que ir por el Estrecho Magallanes era una más caro y era una locura porque era tremendamente peligroso en esa época, como aún hoy lo es, él decía estratégicamente, geopolíticamente, geoeconómicamente, esa es la esencia, el ADN, lo que está debajo de la idea del Canal de Panamá, no podemos permitir que lo tomen. Pero si hacemos un análisis de lo que está pasando hoy en el mundo, en realidad todo el comercio internacional, todo el movimiento económico del mundo se ha trasladado al Océano Pacífico. Los grandes países, los grandes mercados son China, Japón, Corea, la India, Indonesia, que les decía, Filipinas, Vietnam, Tailandia. Ahí está el comercio, Australia, Nueva Zelanda.
Canal de Panamá ya no sirve. Es más, ni siquiera tiene suficiente agua para que pasen los barcos. Entonces, si le vamos a aplicar el aprismo al aprismo, el concepto de espacio-tiempo histórico a este punto, ¿saben cuál es el Canal de Panamá? El puerto de Chancay. Y eventualmente Corio. Y esto es lo que tenemos que transmitir, este sentido de presencia en el mundo, es esta aspiración a la prosperidad que tuvimos en los 5 años del segundo gobierno del presidente Alan García. Cuando era chico, en el colegio, y a ustedes también seguramente nos hacían repetir los límites del Perú, y nos decían, el Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile y al oeste con Brasil y Bolivia. En el siglo XXI, compañeras y compañeros, lo que nosotros los apristas le vamos a decir al Perú, que eso no es así. Para nosotros los apristas, el Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia, pero el Perú limita al oeste con Corea, Japón, China, Indonesia, India, Filipinas, Vietnam, Tailandia. Esos son los límites del Perú. Entonces, si vamos de nuevo y retornamos al tema de la integración de América Latina, de la unidad política de América Latina, es correcto. Pero hablar pues con un Petro hoy es difícil, mucho menos con alguien en Venezuela o Nicaragua. Pero este núcleo que tiene razones económicas donde está México y está Petro, ¿no? Tiene una lógica que es más fuerte que cualquier discurso político. Y si nosotros, insisto, articulamos a Brasil en esto, vamos a ser el centro en la recepción, la entrada y la salida para el comercio entre América del Sur y América Latina. Esa es la integración económica que tenemos que buscar al comienzo. Y en cuanto al Canal de Panamá, la cosa está clara. El nuevo Canal de Panamá, en todo caso, para nosotros, es el puerto de Chancay. Quiero referirme ahora quizás al punto que requiere mayor debate y mayor ayornamiento. Nacionalización de tierras e industrias, y que después fue reescrito para decir nacionalización progresiva de tierras e industrias. Aquí hay mucho que decir. Para empezar, cuando Haya planteó esto, había bebido, por supuesto, del marxismo, del anarcosindicalismo, de la relatividad de Einstein, y había hecho un planteamiento que era una proyección del marxismo con una gran diferencia. Lenin decía que el imperialismo era la última etapa del capitalismo, y Haya, revolucionaria y genialmente, planteó que el imperialismo era la primera etapa del capitalismo para nosotros. Ahí está el concepto de espacio-tiempo histórico. Y en ese momento, lo importante era la propiedad de los medios de producción, y esa es herencia del marxismo. ¿Y cuál era, en el modo de producción de capitalista, cuáles eran las clases que dialécticamente se enfrentaban? Eran los capitalistas y los proletarios. Pero todo esto gira en torno a ¿qué? Al nacimiento de una industria. La industria era el centro de la creación de valor. Hoy la industria no representa nada. O sea, las grandes empresas, las que hoy valen más, como me recordaba ayer mi buen amigo y compañero Humberto Abanto, ¿cuáles son? ¿General Motors, Ford, Volkswagen? No, son Google, ¿no? Son Tesla, son Apple, ¿no? En un auto hoy hay entre 3 y 4% de materias primas, el resto es conocimiento. Entonces, el concepto de centrar esta revolución nuestra en torno a la nacionalización progresiva de tierras e industrias no tiene sentido, ha venido anacrónico. Alan García, el compañero presidente, en 1982, en El Futuro Diferente, ya planteaba que la industria no era tan importante, que lo importante eran los circuitos financieros, los bancos, las finanzas. Quien controlaba las finanzas controlaba el mundo.
Ya no era la industria, decía Alan, son los bancos. Pero después, yo personalmente tuve conversaciones con el compañero presidente en las que él ya se refería a la economía del conocimiento. Decía, quienes manejan el conocimiento, quienes tienen la tecnología, quienes tienen la creatividad, son los que controlan el mundo. Entonces vamos a repensar qué es lo que queremos. Lo que queremos es un Estado que permita una cosa sencilla, y me presto aquí del presidente de Belaúnde una frase, que el compañero Alan García me dijo que era alguna vez el mejor eslogan de campaña política de la historia del Perú. En 1980, Fernando Belaúnde planteó como eslogan de campaña algo que nos vamos a tomar prestados, compañeros, porque yo creo que es lo que siente el Perú. ¿Qué quieren los peruanos del Estado? ¿Quieren bonos, regalos? No. Queremos que nos dejen trabajar. Y lo que Belaúnde planteó en aquella oportunidad fue un gobierno que trabaje y que deje trabajar. Y eso es lo que queremos, que nos dejen trabajar. Eso es lo que quiere la mayoría del Perú. Déjame tranquilo, déjame corretearme la SUNAT, el INDECI, Defensa Civil, la municipalidad. Es un acoso permanente. Un acoso permanente a una economía que también es distinta. Ya no es esa economía que vislumbró Aya de la Torre cuando fue y fundó el Partido Aprista Peruano basado en obreros textiles, en obreros azucareros, ¿no? Que era el proletariado incipiente en el Perú. Hoy en día en el Perú hay 9 millones de peruanos, el 80% de la población económicamente activa, que está en el mal llamado sector informal. Son emprendedores, y aquí en Huancayo podría ser la capital del emprendimiento en todo el Perú. Yo siempre digo que la economía de Huancayo es una economía que puede resistir cualquier recesión. Puede pasar cualquier cosa, porque si Chimbote para la pesca, se para Chimbote. Si en Trujillo para la agroindustria, se para Trujillo. Si en algunos de los departamentos en Puno para la minería, se para Puno. Pero en Huancayo, ¿no? No importa lo que pase, siempre va a haber un montón de huancas vendiéndole a otro montón de huancas un montón de cosas fabricadas por huancas o traídas de otras partes del país. Ese es Huancayo. Entonces aquí vamos, ¿por qué digo mal llamado el sector informal? Díganme ustedes, ¿cómo podemos llamar informal a ese sector de la economía que es el 80% de la economía? Lo tratamos como si fuera la excepción. No, es la regla. Entonces aquí tienen un primer concepto que tienen que empezar así cual catecismo a llevar a la gente, a llevar al pueblo. El APRA no habla de informales. El APRA habla del sector formal y el sector normal de la economía. Porque lo normal es eso, es ese 80%. Es un sector que no tiene voz. Y aquí viene otro elemento de ayornamiento. En los tiempos aurorales hablábamos del Frente Único de Clases Explotadas, del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Hoy les propongo rebautizar el frente, el nombre del frente, porque en el espacio-tiempo histórico de hoy, el frente es el Frente Único de Trabajadores, Emprendedores e Intelectuales. Ese es el nuevo Frente Único. Entonces, vayan ustedes entendiendo que soltamos nuevas ideas y le ponemos nombre a las cosas. Ahora, ¿qué esperamos de este Estado, de este nuevo Estado? Para empezar, que funcione. Creo que Aurelio ha dado muy buenas pautas, hay que medir las cosas. Pero creo que hay unos temas fundamentales. El primero es nosotros creemos en una economía de mercado, pero en el Perú no funciona la economía de mercado. Nosotros estamos llenos de oligopolios. Este es el país del club de los oligopolios. Hay un oligopolio en el sector financiero, hay un oligopolio en el sector de seguros, hay un oligopolio en el sector de las farmacias, hay un oligopolio en el sector del cemento, hay un oligopolio en el sector de los medios de comunicación. Donde ustedes pongan el dedo,
ahí hay un oligopolio, parafraseando a González Prada. Y eso es, bueno, el de la leche, que ha afectado tanto a la economía de esta cuenca lechera del Valle del Mantaro. Hay un monopolio, además de un monopolio, o duopolio en todo caso. Entonces, una de las primeras responsabilidades del Estado que nosotros vislumbramos es la lucha contra toda forma de monopolio y oligopolio, porque es la manera de asegurar la competencia. Nosotros no estamos hablando de estatizar la banca, por si acaso, por cualquier topo que tengamos aquí adentro, que hoy día nunca se sabe. Ni tampoco de estatizar las farmacias. Voy a referirme a esos dos casos rápidamente. En el caso de los bancos, lo que sucede es un robo y asalto a mano armada, ¿no? Las comisiones que cobran. El otro día, como algunos de ustedes saben, yo tengo una propiedad acá y mis hijos crecieron aquí en el Valle del Mantaro. Entonces fui a pagar, para pagar la planilla, me fui al banco y cambié un cheque. Era un cheque de $1.000. Me querían cobrar $80 por cambiarme mi cheque. Yo le digo, ¿cómo voy a cobrar $80 si es mi plata? O sea, ¿qué está haciendo sacando la plata? Es el mismo banco. No, me dijo, cheque de otra plaza. Ah, ¿qué? O sea, en burro viene el cheque, va el cheque, ¿no? ¿No? Como era antes, que iba un camioncito. Los intereses que cobran. Ustedes piden un crédito y le dicen, mira, te voy a dar una tarjeta de crédito. Lo que ustedes no saben es que agarran la tarjeta de crédito y sacan soles y les cobran 99%. Si sacan dólares, 64%. Ahí nomás está con el gota a gota, al costado. Entonces, claro, yo siempre bromeo. Ustedes saben que en el siglo XVII había piratas y corsarios. Y la diferencia entre un pirata y un corsario era el corsario tenía una patente de corso que le otorgaba la reina para robar en su nombre otras embarcaciones de otros países. Pero era lo mismo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un banco y un agiotista? La licencia de banco. Es la misma que hay entre un pirata y un corsario. El otro día mi hijo se quejaba, ¿no?, de cómo los bancos maltratan en nuestro país por el oligopolio que existe a nuestra gente. Y yo le dije, me dijo, papá, ¿qué hacemos? Le dije, mira, Patricio, un banco es un ladrón con paciencia. Entonces, tú tienes que tener cuidado cuando lidias con eso. Pero ¿cómo se soluciona el problema? ¿Estatizando? No. Vamos a promover la competencia. Hay que reforzar el patrimonio de las cajas. Miren el éxito que tiene la Caja Huancayo, ¿no? Hay que reforzar el patrimonio de las cajas y hay que crear formas que le permitan a ese sector normal acceder al crédito. Esa es la revolución que nos toca. Buscar el acceso del crédito, democratizar el acceso al crédito. Aquí una reflexión. ¿Cómo son la mayoría de estas empresas que nosotros tenemos en el sector normal de la economía? Son una proyección del AYU. Son la familia extendida. Estas empresas de entre 5 y 10 trabajadores. En realidad son el tío, la tía, el sobrino, el ahijado que trabajan, todos juntos. Pero el Estado y algunos abogados, ¿no?, han diseñado un sistema en el cual tratan de meter, ¿no?, al círculo dentro del cuadrado. Y dicen, eso que tú le estás pagando a tu sobrino y a tu hijo es un sueldo. Y por lo tanto le tienes que pagar a AFP, Seguro Social, etcétera, etcétera. Claro, si se enferma y vas a ir al seguro vas a tener que hacer una cola de 5 días y si tienes una operación esperar 6 meses. Probablemente hacen una chancha y se van a la clínica de mi compañero Ortega para que los atienda. ¿Cuál es la propuesta del APRA? Y aquí, chicos, y los abogados, ayúdenme, porque yo no soy abogado, soy economista nomás. Cuando sea grande voy a ser abogado. Propongo crear la empresa familiar de responsabilidad limitada. Es una nueva forma de organizar una empresa en la cual mi sobrino, mi hijo y mi nuera
ya no son mis empleados, ¿no? Son mis socios, ¿no? Son parte de esta sociedad. Y por lo tanto, cuando sacan plata, la sacan como la sacan en las grandes empresas, en las empresas de los ricos, como dividendos. ¿Y cuánto pagan? 4,5%. Entonces, si el dividendo paga 4,5%, paga 5%, él va a pagar 4,5%, y tú 4,5%, y tú 4,5% cada vez que saques plata. Un CIS obligatorio, ¿no? De repente crear un sistema de cuenta personal para jubilación, como existe en Estados Unidos, y punto. Pero yo además puedo crear así como un COFOPRI, una especie de COFOPRI para estas empresas, para la normalización de estas empresas. Porque la mayoría de ellas no están inscritas. Entonces yo hago una declaración jurada ante un notario y digo, como tiene mi compañero Aurelio Pastor en Tarapoto, su COFIUR, ¿no? Tiene su spa. Él tiene su spa Aurelio, ¿no? ¿Y donde qué tiene? Tiene pues, creo que tiene 4 secadoras de pelo, tiene proveedores, etcétera. Pero la empresa no existe, tiene el nombre, tiene el local, lo tiene alquilado. ¡Esa es una empresa! Y prueba de ello es que hasta hace poco en la sección 115 de los avisos económicos del comercio había una sección que se llamaba traspasos. En el Perú se traspasa de todo, la pollería, se traspasa el chifa, se traspasa el spa. Entonces eso indica que hay un valor. Esa es la realidad, primacía de la realidad para mis amigos y compañeros abogados. Entonces yo puedo generar todo un ecosistema alternativo. Miren, en el Perú en ese momento el oligopolio de los bancos, me voy a saltar las farmacias porque se me va a cortar el tiempo y quiero terminar. ¿Cuánto me queda? En uso de mis facultades, ¿no? Me extiendo el tiempo. No, vamos redondeando entonces. ¿Cuál es el tema aquí? El oligopolio financiero está retrasando el avance tecnológico. Lo retrasa porque tienen que deshacerse de sus oficinas que hay en todo el país, porque lo que viene es el banco en el teléfono, el fintech, la billetera electrónica, y los bancos tal como hoy existen van a dejar de existir en los siguientes 5 años, acuérdense de mí. En Kenia, donde he tenido la oportunidad de trabajar, es un país que tiene 80.000 millones de dólares de PBI, el Perú tiene 200.000. ¿Y qué es lo que tenemos? 46.000 millones de dólares, la mitad del PBI de Kenia, se transa en el teléfono. Kenia, en el África. ¿Y saben qué es lo más importante? Aprueban 80.000 nanocréditos diarios en el teléfono. Necesitas 500 soles, necesitas comprar la fruta en el mercado central para venderla acá o llevar allá. Nanocrédito en el teléfono. Entonces, como hay ese oligopolio, impide y hace lo que se llama obsolescencia planificada. Yo quisiera simplemente referirme a un punto más. Si me da la mesa, me da el permiso. No le queda otra que darme permiso tampoco. O sea que... Miren, este estado, el otro que tiene que ver es un problema, que es el problema de la pobreza extrema, y es otro de los temas que yo creo que el partido le puede ofrecer al país. En el gobierno del presidente Alan García redujimos la pobreza en 22 puntos. Pero había otro fenómeno que era la pobreza extrema. La pobreza y la pobreza extrema son dos animales distintos. Lo voy a decir en una frase que puede sonar políticamente incorrecta, pero la pobreza la resuelve el mercado. Más inversión, más trabajo y finalmente la gente va saliendo de la pobreza. La prueba, el gobierno de Alan García, 2006-2011. Lo que no resuelve el mercado es el problema de la pobreza extrema. 6%, puede ser entre 1.6 y 2 millones de peruanos a los que el Estado no llega. Y es aquí donde viene una nueva tesis y un producto del análisis aprista. Uno de los problemas que tiene el Perú y que nadie ha dicho y que nosotros tenemos que hacer nuestro es el problema de la dispersión de la población. El Perú tiene 96.000 centros poblados, pero 85.000 tiene menos de 150 habitantes. Y lo más grave es que el grado de correlación existente entre vivir en un pueblo de menos de 150 habitantes y ser pobre extremo es 0,82. En castellano, si usted me dice que vive en un pueblo de 150 habitantes o menos, es pobre extremo.
¿Y qué es lo que pasa? No están conectados al mercado. No importa lo que pase en el mercado. Si usted está allá y no está conectado, por más que crezca el país, porque salvo el crecimiento todo es ilusión, ese sector de los pobres no va a recibir absolutamente nada. ¿Por qué además el Estado no llega? Porque cuesta, y se los digo con experiencia de campo, entre 4 y 10 veces más ponerle agua y desagüe, energía a un pueblo de 150 habitantes que uno de 2.000 habitantes. Entonces el Estado nunca va a llegar, porque el alcalde de Corani, en Carabaya, Puno, va a preferir ponerle el agua y desagüe a los 6.500 habitantes que viven en la capital del distrito de Corani, que a las comunidades campesinas alrededor. Uno, porque tiene sentido económico. Dos, pues si no lo hace la Contraloría lo mete preso. Y tres, porque son más votos. Entonces tenemos que ver maneras creativas de llegar a estos peruanos. Creo que la respuesta está en la acción de la Fuerza Armada. No hay otra manera de llegar. Podría seguir elaborando. Hay dos conceptos que se quedan en el tintero, que son la solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, que creo que se mantiene, pero con un sentido económico, de cooperación, con el África, por ejemplo. Y el otro que me falta, no, ya no me falta, me faltan dos ideas más. Economía plateada y economía naranja. En alguna pregunta tendré la oportunidad de compartir con ustedes eso. Muchas gracias.